Sodoma y Gomorra son, sin duda, dos de las ciudades más conocidas en la Biblia, pero su fama trasciende las fronteras de la religión. Son nombres que evocan imágenes de decadencia, juicio y destrucción. Sin embargo, más allá de los relatos que hemos escuchado una y otra vez, ¿te has detenido a reflexionar sobre lo que realmente ocurrió allí? ¿Qué llevó a estas ciudades a convertirse en el epicentro de un evento tan catastrófico que quedó grabado en la memoria de la humanidad como un símbolo del juicio divino? No estamos hablando de una simple historia antigua. Lo que sucedió en Sodoma y Gomorra fue tan impactante que su eco resuena hasta nuestros días. Estas ciudades no solo desaparecieron de la faz de la tierra, sino que lo hicieron de una manera tan fulminante y definitiva que aún hoy se estudian las razones detrás de su destrucción. Su destino no fue el resultado de una tragedia natural al azar, como un terremoto o una erupción volcánica. Fue un acto deliberado, un juicio divino que marcó un antes y un después. Esto nos lleva a una pregunta inevitable: ¿qué tipo de maldad habitaba en sus calles, en sus hogares y en los corazones de sus habitantes? ¿Qué atrocidades se cometieron que ameritaron una sentencia tan extrema? En este video, desentrañaremos no solo los pecados que sellaron su destino, sino también las lecciones profundas y atemporales que estas ciudades nos dejaron. Porque, aunque sus ruinas están perdidas, su mensaje sigue vivo. ¿Estás listo para conocer la verdadera historia de Sodoma y Gomorra? Un contexto de corrupción irreversible. En tiempos de Abraham y su sobrino Lot, Sodoma y Gomorra no solo eran ciudades prominentes dentro de la región del Valle del Jordán, sino que representaban el pináculo de la prosperidad económica y social. Su ubicación estratégica les otorgaba acceso a recursos abundantes, comercio y una vida que, en apariencia, era envidiable. Sin embargo, tras esa fachada de riqueza y confort, se escondía una sociedad profundamente corroída por la maldad y el abandono total de los principios morales y espirituales. La corrupción en Sodoma y Gomorra no era algo superficial ni aislado. Penetraba cada aspecto de la vida cotidiana y afectaba tanto a los gobernantes como al pueblo. Los ricos explotaban a los pobres, las leyes eran manipuladas en favor de unos pocos, y los débiles eran ignorados o marginados. Los líderes, en lugar de velar por la justicia, promovían la indulgencia y el abuso. Este nivel de corrupción social no se limitaba a actos individuales, era una estructura sistemática de pecado que asfixiaba cualquier posibilidad de bondad o rectitud. El relato bíblico narra cómo las acciones de los habitantes de estas ciudades eran tan abominables que el clamor de sus víctimas llegó directamente a los oídos de Dios. Este clamor no era simplemente un grito desesperado, sino una súplica colectiva que reflejaba el sufrimiento profundo de quienes vivían bajo el yugo de esta maldad desenfrenada. Las escrituras sugieren que estas ciudades no solo ignoraron las advertencias de quienes clamaban justicia, sino que se deleitaban en su capacidad para causar daño y perpetuar el caos. Abraham, reconocido por su cercanía con Dios, se convierte en un intercesor para estas ciudades condenadas. Su ruego, sin embargo, no se centra en justificar sus acciones, sino en apelar a la misericordia divina. Implora que si se encontraran al menos 10 justos, las ciudades fueran perdonadas. Pero el nivel de decadencia era tan extremo que no se halló ni siquiera ese número mínimo de almas rectas. Este detalle subraya la magnitud del colapso moral de estas ciudades, no había ni una pequeña chispa de bondad que pudiera redimirlas. Los pecados que sellaron su destino. Maldad desenfrenada. El término maldad desenfrenada abarca mucho más que simples transgresiones éticas o errores humanos. En el caso de Sodoma y Gomorra, la maldad era un estilo de vida. Era una actitud deliberada y sostenida que buscaba causar daño, sufrimiento y caos. Este tipo de maldad, según el relato bíblico, no solo se manifestaba en actos de violencia, sino también en una completa ausencia de empatía y compasión. La opresión hacia los más débiles era uno de los sellos distintivos de estas ciudades.
Los huérfanos, las viudas y los extranjeros, quienes en las leyes de Dios debían ser protegidos, eran los más explotados y marginados. El sistema social estaba diseñado para mantener a los poderosos en su posición privilegiada, mientras que los menos afortunados sufrían en silencio. Esta falta de justicia y equidad, combinada con la crueldad activa hacia los demás, fue uno de los principales detonantes del juicio divino. Además, la arrogancia y el desprecio por la bondad se habían convertido en normas culturales. Los habitantes de Sodoma y Gomorra no solo pecaban, sino que lo hacían abiertamente, con orgullo y sin ningún remordimiento. Este desprecio por los valores morales básicos reflejaba una sociedad que había perdido toda conexión con la conciencia y la humanidad. Idolatría. Aunque no se menciona explícitamente en algunos pasajes bíblicos, la idolatría es una constante en sociedades que se desvían de los principios divinos. En Sodoma y Gomorra, el abandono de Dios como el centro de sus vidas dio paso a la adoración de ídolos. Pero estos ídolos no eran necesariamente figuras de piedra o madera, eran las obsesiones humanas con el poder, el dinero, el placer y el prestigio. La idolatría en estas ciudades no solo implicaba un rechazo activo del Creador, sino también una adoración desmesurada a lo material y efímero. Las Escrituras nos enseñan que la idolatría es una forma de corrupción espiritual que desvía el corazón humano hacia lo pasajero, alejándolo de lo eterno. En Sodoma y Gomorra, este desvío no fue accidental, fue una elección consciente y colectiva. En lugar de buscar la verdad en Dios, los habitantes optaron por satisfacer sus deseos más bajos, convirtiendo su existencia en una búsqueda constante de placer y poder. El apóstol Pablo, en sus cartas, señala cómo la idolatría lleva inevitablemente a una degeneración moral. Cuando el ser humano pone su devoción en lo material, pierde el sentido de lo divino y de lo que realmente importa. En Sodoma y Gomorra, este alejamiento espiritual no solo corrompió a los individuos, sino que infectó a toda la sociedad, creando un ambiente donde la maldad y el egoísmo reinaban sin oposición. El juicio como resultado ineludible. La combinación de maldad desenfrenada e idolatría fue lo que selló el destino de Sodoma y Gomorra. Estas ciudades no solo ignoraron las leyes divinas, sino que las desafiaron abiertamente. Su estilo de vida era un acto continuo de rebelión contra Dios, y su destrucción no fue solo un castigo, sino también una lección para la humanidad. Nos recuerda que las sociedades que se alejan de los principios de justicia, bondad y adoración sincera están destinadas al colapso, ya sea por juicio divino o por las consecuencias de su propia corrupción. En última instancia, la historia de Sodoma y Gomorra no es solo una advertencia sobre el juicio, sino también una llamada a reflexionar sobre el tipo de vida que estamos construyendo. Un juicio inminente. Cuando los ángeles enviados por Dios llegaron a Sodoma y Gomorra, lo hicieron no solo como mensajeros, sino también como testigos del nivel de corrupción que imperaba en estas ciudades. Su visita, lejos de ser un mero acto simbólico, reveló la profundidad de la decadencia moral y el peligro que enfrentaba cualquiera que buscara vivir rectamente en medio de un entorno tan hostil. Lot, un hombre considerado justo en un mundo lleno de oscuridad, los recibió en su hogar. Este acto de hospitalidad, que en la cultura de la época era considerado sagrado, pronto se convirtió en un enfrentamiento con las fuerzas más bajas de la sociedad. Una turba de hombres rodeó la casa de Lot, exigiendo que entregara a los visitantes para violentarlos. Este acto depravado no solo era una muestra del nivel de inmoralidad al que habían llegado, sino también un reflejo de una comunidad que ya no distinguía entre lo correcto y lo corrupto. En esta escena vemos cómo Lot, a pesar de ser un hombre justo, se enfrentó a un dilema moral casi imposible. En un intento desesperado por proteger a sus huéspedes, llegó a ofrecer a sus propias hijas, un gesto que para nosotros puede parecer incomprensible, pero que en la cultura de ese tiempo subrayaba el carácter inviolable de la hospitalidad. Este momento no solo muestra la gravedad de la situación, sino también cómo incluso aquellos que intentan hacer lo correcto pueden tomar decisiones cuestionables en medio de un entorno corrupto.
Los ángeles, viendo el peligro inminente, intervinieron de manera sobrenatural. Cegaron a la multitud, desactivando temporalmente la amenaza, y ordenaron a Lot que escapara con su familia de inmediato. Su mensaje fue claro: el juicio de Dios estaba a punto de caer sobre estas ciudades, y no había tiempo que perder. La advertencia no solo era un llamado a huir físicamente, sino también a abandonar cualquier apego emocional o material a un lugar que ya estaba condenado. Lo que siguió es una de las escenas más impactantes y aterradoras de toda la Biblia. Fuego y azufre descendieron del cielo, consumiendo todo a su paso. No hubo tregua ni refugio, cada estructura, árbol y ser vivo fue completamente aniquilado. La destrucción no fue solo física, sino también simbólica, un testimonio eterno de la severidad del juicio de Dios frente al pecado. Las ciudades desaparecieron, dejando tras de sí un vacío literal y espiritual que aún resuena como una advertencia para la humanidad. Lecciones para nuestro tiempo. La historia de Sodoma y Gomorra no es simplemente un relato de destrucción, sino una lección profunda que trasciende generaciones. Aunque sucedió hace miles de años, su mensaje sigue siendo relevante en un mundo donde, al igual que entonces, la corrupción, la injusticia y el egoísmo a menudo prevalecen. Reflexión sobre la justicia y la bondad. En el contexto actual, donde las prioridades materiales y el individualismo suelen dominar, esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y valores. ¿Estamos construyendo una sociedad basada en la justicia y la empatía, o nos estamos deslizando hacia una cultura que glorifica el egoísmo y la indulgencia? En Sodoma y Gomorra, el pecado no fue solo individual, sino colectivo, un sistema social que permitió y celebró la corrupción. Este patrón, cuando se repite, puede llevar a cualquier sociedad a su ruina. El peligro del conformismo. Otra lección clave de esta historia es el peligro de conformarse con el mal. Lot vivía en medio de estas ciudades corruptas y, aunque intentaba mantenerse justo, su presencia en ese entorno lo exponía constantemente a la tentación y al compromiso moral. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿en qué entornos estamos eligiendo vivir? ¿Estamos rodeados de influencias que fortalecen nuestros valores o que los erosionan? En una sociedad que a menudo presiona para comprometer principios éticos en aras de la aceptación o el éxito, esta historia nos desafía a mantenernos firmes en lo que creemos, incluso cuando eso significa ir contra la corriente. La advertencia del juicio. El juicio sobre Sodoma y Gomorra es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias. Aunque vivimos en un tiempo donde la gracia y la misericordia de Dios son enfatizadas, esta historia subraya que la justicia divina no debe ser ignorada. Es un llamado a examinar nuestras vidas y hacer cambios antes de que sea demasiado tarde. Un mensaje de esperanza. A pesar de la severidad del juicio, la historia de Sodoma y Gomorra también tiene un mensaje de esperanza. Lot y su familia fueron rescatados como un testimonio de que incluso en medio del caos, Dios extiende su misericordia a aquellos que buscan vivir rectamente. Esto nos recuerda que siempre hay oportunidad para el arrepentimiento y el cambio, sin importar cuán corrupto sea el entorno en el que vivamos. Cuestionamientos para el presente. La historia de Sodoma y Gomorra plantea preguntas que todos debemos considerar. ¿Estamos viviendo de acuerdo con principios que trascienden el tiempo, o estamos permitiendo que el egoísmo y la corrupción dicten nuestras acciones? ¿Cómo tratamos a los demás, especialmente a los más vulnerables en nuestra sociedad? ¿Qué estamos haciendo para resistir la tentación de conformarnos con un entorno que se aleja de los valores fundamentales? Esta historia no solo es una advertencia, sino también un desafío a elegir un camino diferente, un camino que promueva la justicia, la bondad y el respeto por lo divino. Es un recordatorio de que nuestras elecciones individuales y colectivas importan, y de que siempre hay tiempo para cambiar, si estamos dispuestos a escuchar el llamado. El juicio y la esperanza. El juicio de Sodoma y Gomorra es, sin duda, una de las manifestaciones más impactantes de la justicia divina en toda la Biblia.
La severidad de su destrucción no deja espacio para dudas sobre la postura de Dios frente al mal y la corrupción. Sin embargo, este evento no solo nos habla de castigo, sino también de un atributo igual de poderoso, la misericordia divina. En medio de una narrativa marcada por la destrucción, emerge un mensaje de esperanza y redención que no puede ser ignorado. La misericordia divina en medio del juicio. El relato de Abraham intercediendo por las ciudades es una ventana al corazón de Dios. Abraham, consciente de la corrupción de Sodoma y Gomorra, no pide justicia, sino misericordia. Su ruego, que inicia con una súplica por 50 justos y termina en 10, muestra la disposición de Dios a perdonar incluso a una sociedad en decadencia si se encuentra un pequeño remanente de bondad. Este diálogo no solo resalta la relación cercana entre Abraham y Dios, sino también la paciencia y la disposición divina para escuchar y considerar las súplicas humanas. Aunque las ciudades no pudieron ser salvadas, Dios extendió su misericordia a Lot y su familia, dándoles la oportunidad de escapar del juicio inminente. Este acto de salvación demuestra que, incluso en medio de la corrupción más profunda, Dios no abandona a aquellos que buscan vivir de manera recta. Lot y su familia no eran perfectos, pero su deseo de mantenerse alejados del mal los convirtió en recipientes de la gracia divina. La segunda oportunidad, comenzar de nuevo. La liberación de Lot y su familia no fue solo un acto de rescate físico, sino también una invitación a empezar de nuevo. Abandonar Sodoma significaba más que dejar atrás un lugar geográfico, era dejar atrás una cultura corrupta, un estilo de vida vacío y un sistema que glorificaba el mal. Este acto nos recuerda que Dios no solo juzga el pecado, sino que también ofrece una salida para quienes están dispuestos a cambiar de rumbo. Sin embargo, esta oportunidad también venía con una advertencia: no mirar atrás. Cuando la esposa de Lot desobedeció esta instrucción y miró hacia Sodoma, quedó convertida en una estatua de sal. Este acto, aparentemente pequeño, refleja una verdad más profunda: comenzar de nuevo requiere un compromiso total. Aferrarse al pasado, incluso emocionalmente, puede impedirnos avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Lecciones de esperanza y redención. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo un relato sobre el juicio, es una narrativa que nos enseña que siempre hay un camino hacia la redención, sin importar cuán oscuro sea el entorno en el que nos encontremos. La misericordia divina no es un concepto abstracto, sino una realidad que se extiende a quienes están dispuestos a buscarla. Este relato también nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a abandonar aquello que nos aleja de los principios de justicia y bondad? ¿Estamos mirando hacia adelante, hacia una nueva oportunidad, o seguimos aferrados al pasado? ¿Estamos utilizando la gracia y la misericordia de Dios como una plataforma para construir una vida mejor? El poder de nuestras decisiones. Otro mensaje fundamental de esta historia es que nuestras decisiones importan, no solo en un nivel individual, sino también colectivo. La forma en que tratamos a los demás, la honestidad con la que vivimos y el respeto que mostramos hacia lo sagrado no son detalles insignificantes. Son los cimientos que determinan si nuestra vida trasciende o si, como Sodoma, termina en cenizas. El ejemplo de Lot nos recuerda que, aunque vivamos en un entorno corrupto, nuestras elecciones pueden marcarnos como diferentes. La decisión de Lot de proteger a los ángeles fue un acto de valentía y fe, uno que lo distinguió de la multitud. De la misma manera, nuestras acciones en momentos clave pueden definir no solo nuestro destino, sino también el de quienes nos rodean. Un llamado a la esperanza activa. En última instancia, el juicio de Sodoma y Gomorra es una advertencia, pero también un llamado a la esperanza. Nos enseña que, aunque el mal puede parecer abrumador, siempre hay espacio para el arrepentimiento y la transformación. Lot y su familia representan a aquellos que eligen el camino estrecho, el camino que lleva a la vida, aunque requiera dejar atrás lo conocido y enfrentar lo desconocido. La misericordia de Dios sigue siendo accesible hoy.
No importa cuán lejos hayamos caído, siempre hay una oportunidad para volvernos a Él y empezar de nuevo. La historia de Sodoma y Gomorra no es solo una lección del pasado, es un recordatorio vivo de que nuestras decisiones, guiadas por la justicia y la bondad, pueden abrir la puerta a una vida llena de propósito y redención. Si hay algo que debemos recordar de este relato, es que siempre hay un camino hacia la esperanza, pero debemos estar dispuestos a tomarlo con valentía, dejando atrás lo que nos aparta de lo divino y avanzando hacia lo que realmente importa.